solidario que vale, esta es la primera vez que vamos a estar 4 días con las actividades y vamos a estar en el mercado de tapinería del día 29 de octubre al 1 de noviembre. Normalmente es un evento solidario, siempre buscamos algún proyecto, alguna ONG con la que colaborar para que aportar pues no solo la publicidad que tenemos con este evento, sino también todos los beneficios que se obtienen con el mismo. Desde el primer año hay una ONG a la que siempre hemos apoyado y que este año es nuestra ONG principal, que es Psicólogos Sin Fronteras. Y tengo aquí a mi derecha a Virtu, una de las encargadas de Psicólogos Sin Fronteras, que os va a explicar un poquito quiénes son y las cosas que hacen y por qué es tan importante que eventos como este pues apoyen su labor social. Hola, buenas tardes a todos. Gracias especialmente a Valencia Zombie Party por darnos este apoyo, sensibilidad y además los beneficios que supone hacer este evento. Yo os voy a hablar un poquito de qué es la ONG de Psicólogos Sin Fronteras, qué es lo que estamos haciendo. Una pequeña introducción. Psicólogos Sin Fronteras es una ONG internacional, acción humanitaria, que están luchando por el cierre de los centros CIE, centros de internamiento a extranjeros. El programa de sensibilización, que es del que os voy a hablar hoy un poquito, que es dar visibilidad a la situación social que hay, a la falta de recursos y acceso al apoyo psicológico y al área de apoyo en crisis, que es dar intervención psicológica a personas que están en una situación de vulnerabilidad y que no tienen acceso a tener esa asistencia. Los fondos que se recauden de Valencia Zombie van a ir destinados al área del programa de apoyo en intervención en crisis. Este programa fundamentalmente intenta dar respuesta a las personas que están en situación de crisis, que no tienen recursos, que están al borde de, están afectadas por hipoteca o desahucio, personas que están en situación social vulnerable y que por el sistema social, el sistema salud público de salud no les da respuesta. Un poquito los datos del programa, pues el programa del cual se va a beneficiar es el programa de apoyo en crisis. Se creó en octubre del 2012 con el objetivo de dar respuesta a estas personas que no estaban siendo cubiertas por la sanidad. Estas personas que no reciben tratamiento, y el programa pues es totalmente gratuito y se financia a través de los socios y de las donaciones que recibimos. Desde Psicólogos Sin Fronteras hemos atendido a 200 familias que este último año además están en un aumento constante las atenciones que estamos recibiendo desde 2012. El 77% no habían tenido ninguna atención de salud mental y el 67% no tenían tampoco respuestas de servicios sociales. El programa de intervención psicológica, apoyo en crisis, tiene 4 áreas fundamentalmente. Por un lado, la atención inmediata a personas que están en situación de riesgo o de ideación suicida, apoyo terapéutico individual y familiar a las personas que lo soliciten, acompañamiento en procesos de desahucio o afectados por hipoteca y la campaña de acceso a recursos psicológicos. La situación que intenta dar visibilidad y que denuncia Psicólogos Sin Fronteras es que actualmente en España el suicidio es una de las principales causas de muerte de forma violenta. Se producen 10 suicidios diarios en España y se han ido incrementando desde el 2010. España también es el país con mayor porcentaje de alto consumo en somníferos y antidepresivos, y por otro lado pues la demanda de atención psicológica y un filtro muy alto, un embudo que impide a que las personas que estén en situación de riesgo, que tengan pues situaciones críticas de ansiedad y estrés, no opten a la sanidad mental pública. En comparación a España, Europa
España tiene 4 psicólogos por cada 100.000, mientras que la media europea son 18, y el gasto en salud es inferior. Podríamos decir que desde Psicólogos Sin Fronteras y por medio de estos actos se intenta dar visibilidad y generar sensibilidad a que haya mayor reconocimiento a la atención psicológica pública, que sea para todos, que sea digna y que sea accesible. En definitiva, la ONG lo que pretende, aparte de dar respuesta y dar este servicio, es que haya una atención e intervención psicológica desde la salud, desde atención a la salud primaria, desde servicios sociales y desde los centros educativos. Por medio de esta campaña que estamos haciendo, es una campaña de atención psicológica salvavidas, es una firma de modo de protesta para criticar la situación que se constate el cambio de estos recursos. Agradecemos sinceramente el apoyo a Valencia Zombie Party, Valencia Zombie, por sus años de colaboración y por su solidaridad, y a todos vosotros por la participación en este evento, que hacen que todos luchemos por este objetivo que tenemos, que es acceder a todos pues, una salud mental digna. Muchas gracias. Bueno, pues esto que parece tan sencillo visto en un PowerPoint, la verdad es que es algo bastante serio, y a lo que desde Valencia Zombie pues nos sumamos desde 2010, y os invito sino que veáis todos los trabajos y todas las intervenciones que han hecho la gente de Psicólogos Sin Fronteras a través de su página web, donde podéis ver todos los proyectos en los que han participado, y sobre todo este en concreto que os acabamos de presentar. Pero ya metiéndonos de lleno en lo que es Valencia Zombie Party, como comentaba, este año la ventaja y la novedad que tenemos es que son 4 días en un espacio céntrico maravilloso como es el mercado de Tapinería, ¿vale? Y la base del evento, lo que nos hace distintos al resto de marchas, simple marchas de gente disfrazada de zombies que hay por todas partes del mundo, es que nosotros hacemos una feria cultural zombie, lo que llamamos Zombie Town. Esa es la base del proyecto, esa es la diferencia. Es un lugar donde realizamos actividades de todo tipo, pero donde la principal de ellas es la Feria Cultural Zombie. Son casetas feriales de toda la vida, adaptadas a la temática zombie, y en las que la gente puede participar para conseguir cerebros que canjear luego por un montón de premios que tenemos, ¿vale? Para haceros un poquito una idea de lo que es esta Zombie Town, vamos a presentar un proyecto, un vídeo de la Zombie Town que hicimos el año pasado en Rocafort, ¿vale? Hola, estamos en la Casa de la Cultura de Rocafort celebrando la Zombie Town. Valencia Zombie Party es un evento benéfico, ¿vale? Que se celebra desde 2010 en la ciudad de Valencia. Todos los beneficios que tenemos ahora mismo van dedicados a la labor social de Psicólogos Sin Fronteras. Para participar en las actividades, aunque todas son gratuitas, pero normalmente lo que pedimos es que la gente haga una donación de 5 euros, a cambio de la cual reciben una Zombie Card. En esta Zombie Card tienen acceso al maquillaje, tienen acceso a tickets para utilizar en las casetas, y a cambio reciben cerebros que pueden cambiar por los regalos que tenemos. Tienen también descuentos en los locales colaboradores, y tienen también la entrada gratuita a la sesión de cine de la nocturna zombie.
Soy el varón Sambi. Pertenezco a la mitología haitiana. Soy un Loja, el dios del vudú que levanta los muertos. Somos los zombies más solidarios, porque todo nuestro trabajo es para ayudar a los demás. Venimos de la empresa Arte.es, somos una tienda de productos de peluquería y estética y con el evento, con la fiesta zombie. Con la tarjeta zombie, los clientes la gente que quiere la zombie card tiene un descuento, además tiene un código de descuento en el que a través de nuestra web Arte.es puede comprar los productos que desee. En Psicólogos Sin Fronteras básicamente es que ahora hace poquito estamos haciendo una campaña que salió el día 10 que se llama La atención psicológica salva vidas con una salud mental digna, y el objetivo es pedir al gobierno que pongamos recursos de atención psicológica en atención primaria, en hospitales y también en otros recursos de tipo psicosocial, como puede ser para la tercera edad, enfermos mentales, luego dependencias, y además que a ser posible, cuando una persona vaya a pedir atención psicológica, no se quede esperando de un mes en adelante, puesto que lo normal sería de 7 días a 10 días como mucho. En la campaña realmente la hemos sacado en forma de firma a nivel de una plataforma que se llama BAR, y bueno, la gente puede entrar en psicologosinfronteras.org y ahí está toda la información de la campaña, y puedes entrar poniendo tu nombre y el correo electrónico para firmar. Lo que estamos haciendo aquí son unas actividades que es para todos los públicos. Los niños se lo pasan bomba porque en la Zombie Town hay para todos los niveles, y nada, lo que estamos haciendo son actividades como por ejemplo el 3 en raya, tenemos el Urban Zombie, donde tienen que buscar una pelota, es un juego de azar. Luego también tenemos tira al globo o tirar las latas radiactivas. Está todo un poco basado en los zombies. A mí me encanta, cada vez con más ganas de repetir. Ya que nos divertimos, luego pues aprovechar el dinero por una buena causa, pues mejor. Paso de rápido. Pues bueno, como habéis podido comprobar, Valencia Zombie Party no solo, sino que además tenemos un montón de actividades, como podéis comprobar en el listado, en los trípticos que tenemos en la mesa de información, ¿vale? Y de lo que más orgullosos nos sentimos sin duda es de la Feria Cultural Zombie, de la Zombie Town. Tenemos casetas, este año vamos a tener 4 casetas nuevas, que la verdad es que son espectaculares, y vamos a estar desde el día 29, desde este próximo jueves hasta el domingo, con la feria abierta para que la gente que quiera venir a colaborar. La forma de colaborar con el evento es adquiriendo tu Zombie Card, ¿vale? Es la tarjeta que hemos visto en el vídeo, es la tarjeta que podéis adquirir también en la mesa de información con una donación de 5 euros, y con esa tarjeta ya tienes directamente 6 tickets para usar en la Feria Cultural Zombie, ¿vale? Son actividades para todos los públicos y tenemos este año más de 1500 regalos y premios preparados para que la gente los pueda canjear una vez juegue en la feria. Luego, otro de los puntos importantes es la marcha, la invasión zombie del centro de Valencia, el mismo sábado de Halloween. Normalmente siempre lo hacíamos el sábado anterior, pero este año por coincidencia de fechas y al tener la posibilidad de estar en el centro de Valencia durante 4 días,
vamos a empezarla el mismo día. Lo que sí vamos a hacer es avanzar la hora de la marcha, porque tenemos un acuerdo de complicidad también con otros eventos que se realizan en la noche de Halloween, como puede ser la Halloween Road. Y lo que vamos a hacer nosotros es, a partir de las 2 del mediodía, empezar a maquillar gente en el mercado de tapinería, ¿vale? Como el resto de actividades que nosotros tenemos, intentamos que todo el público pueda acceder a ellas de forma gratuita. Lo que pasa, como es un evento solidario, lo que sí que priorizamos es a la gente que lleve su zombie car. Esto significa que nosotros vamos a maquillar todo el público que podamos de forma gratuita, pero en el momento que alguien con zombie car venga, pasará siempre al maquillaje, por ejemplo, antes que las personas que no tengan la zombie car. Por eso os invitamos a hacer una donación, en este caso de 5 euros, para tener todos vuestra zombie car. Y os recomendamos sobre todo que, si queréis venir a la invasión, estéis desde las 2 del mediodía, porque a las 5:30 es el último turno de maquillaje, y este año empieza la marcha a las 6 de la tarde desde la plaza del ayuntamiento, ¿vale? El año pasado reunimos a 500 zombies. Este año tenemos la suerte de estar maquillando en un punto céntrico, de ser el 6º año que estamos, con lo que mucha gente ya quiere repetir, ya sabe lo que hacemos, quiénes somos, y está esperando nuestro evento. Y además tenemos también otra ventaja, que tenemos 2 padrinos, un padrino y un madrino, que nos van a apoyar este año, nos están apoyando ya desde el principio, y el padrino de la marcha va a ser José Manuel Casain, el cantante de Seguridad Social, y el madrino será Mike Diego, que lo tenemos aquí escondido, y me gustaría abordarle y decir que estuviese aquí a decir unas palabras para que nos explicase qué podemos esperar de su participación como madrino en la marcha, en la invasión de este año. Un aplauso para Mike Diego. Qué cabrón, yo estaba ayer con... Pero bueno, soy amigo de toda la subcultura estúpida que nunca en las grandes bibliotecas, ¿no? El mundo zombie es interesante y yo creo que hay que apoyarlo, ¿no? Cuando me comentó la posibilidad de hacer esta tontería, de hacerlo en Valencia, por supuesto había que apoyar. Y además me vino a la cabeza una vieja deuda que tenía yo pendiente con una vieja amiga, ¿no? Estaba muy buena, ¿no? Yo quería tocarle algo más que las manos, ¿no? Y entonces me dijo, el día que de fallera te subas al balcón del ayuntamiento, te prometo que conseguirás de mí lo que te dé la gana. Y creo que este año lo voy a conseguir, ¿no? Han pasado como 15 o 20 años de aquello, ¿no? Pero le llamaré, le mandaré fotos, le diré, estoy de fallera, estoy en el ayuntamiento y quiero cobrar lo que en su día me prometiste, ¿no? Y bueno, os animo a participar, yo creo que esto tiene buena pinta, Ricardo y todo su equipo están haciendo un trabajo excelente, nos conocíamos un poco de segundas, pero bueno, ahora estamos teniendo una nación y es interesante, por supuesto, el poder participar con Psicólogos Sin Fronteras es una pasada, ¿no? El trabajo que hacen y demás, y más de una vez he tenido la tentación de llamar, ¿no? Para que me echen una mano, pero hay gente que de verdad lo necesita más que yo, desde luego, y hay que estar ahí apoyándolos. Y bueno, os veo a todos el sábado, si no el jueves y el viernes y el domingo, haciendo el idiota por la calle, que es lo más divertido que hay. Supongo que la policía o la alcaldesa o el alcalde o quien sea ayudándonos. O sea que gracias a todos. Nos vemos. Pues bien, básicamente eso es lo que vamos a encontrar este sábado, 31, pero recuerdo, tenemos 4 días la feria abierta. No os voy a agobiar con todas estas actividades que estáis viendo a lo largo de la tarde aquí proyectadas. Tenemos desde conciertos, charlas, presentaciones de libros, presentaciones de cómics. La verdad es que este año el abanico es totalmente amplio. Tocamos todos los palos de la cultura, de la subcultura y del cine. Y estamos muy contentos, sobre todo por la cantidad de apoyos que hemos tenido. Gente como Mike Diego, que sin conocernos prácticamente de nada ha apoyado desde el primer momento nuestro evento. La gente del mercado de tapinería, que nos ha brindado la posibilidad de estar en un lugar céntrico y además de estar 4 días realizando nuestras actividades. Todos los que van a venir a realizar una actividad. Pero sobre todo lo que queremos es agradecer a la gente como vosotros, que año tras año colabora con nuestro evento, a pesar de que el poder de labores como la de Psicólogos Sin Fronteras, también la de otras 2 ONGs que van a colaborar en nuestro mercadillo en la Feria Cultural Zombie. Tenemos una zona de venta de stands, tenemos 2 organizaciones también solidarias, como pueden ser Modeplan y Promobre Solidaridad, que van a estar allí con su stand, tendrán su material, os podrán informar de las actividades que hacen y poco más. La verdad es que
Como os comentaba al principio, la forma que vosotros tenéis para colaborar, aunque todas las actividades que proponemos son gratuitas, podéis venir a la marcha a la invasión del día 31 disfrazados y uniros a ella sin ningún problema. Pero en nuestra caseta de información ahora mismo tenéis disponible la Zombie Card, que con una donación de 5 euros pues ya podéis tener un montón de descuentos en locales colaboradores, un montón de descuentos en las propias casetas de venta que tendremos los 4 días del evento, y luego aparte pues también los tickets para la feria y el maquillaje del día 31 por delante del resto de gente que no tenga la Zombie Card. Y simplemente eso, si lo que queréis es pasarlo bien, venid cualquiera de los 4 días, pero si queréis compartir la experiencia de ir disfrazado de zombie por el centro de Valencia, ya te digo que es la parte más llamativa. Podéis buscar vídeos en internet porque es lo que la gente parece que solo se queda con nosotros. Os recuerdo que empezamos el maquillaje a las 2 de la tarde, ¿vale? Es muy importante que la gente intente acudir lo antes posible, porque en el momento que sean las 5:30 empezamos el último turno, los maquillajes ya no serán tan detallados como al principio, y a las 6 estaremos ya con la policía detrás de la oreja para que empecemos la marcha. Veremos a ver si conseguimos que nuestros padrinos hagan todo lo que quieren hacer para que sea un evento inolvidable. Y luego, como siempre, acabaremos en la Plaza de la Virgen, donde normalmente nos espera un pequeño grupo de humanos, de resistencia humana, que intentará enfrentarse otro año más a nuestra horda zombie, y veremos si este año son capaces de sobrevivir. Y nada, muchas gracias a todos por venir. Cualquier información o duda que tengáis a través de la página web o en el punto de información os podemos atender. Y nada, esperamos veros esta próxima semana en el Mercado de Tapinería. Muchas gracias.